Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Tal. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? ¿qué haces, ¿Qué tal, Facu? ¿Cómo va? Marcelo? Hola. Bien, acá estoy. ¿Quién tiene que sumarse más? Ya está la sala casi completa, así que Marcelo, cuando quieras puedes presentarlos, así pueden iniciar con la charla. Ah, Rodolfo, Facu. Acá estoy. eh, yo te diría vos, los presentes que los conocés, Facundo. ¿Que yo presente? Vos los presentes a ellos, claro, porque yo no los conozco. Está Andrés, bueno, Andrés Espinosa, está ahí con anteojos para diferenciarse Sí. de mí, que yo estoy sin anteojos. Si me pongo los anteojos nos pueden confundir. Este es el editor de la Universidad General de Sarmiento, que estuvo ahí acompañándome. Bueno, la verdad que un placer como editor, una edición muy cuidada Sí. bueno, una editorial alucinante, ¿no? Los títulos que tienen, entre ellos Yo Nena, Yo Princesa, de Gabriela Mancilla, de Valeria Paván y bueno, muchos otros. Eh, y bueno, Marcelo Godoy, que lo conocen, el director de la carrera de Sí. Psicología. Este, Invertimos los roles, ¿Alguien estoy más? yo de moderador y ustedes van a presentar el libro. ¿Pero no había un tercero? A último momento tuvo otra actividad y bueno, nos avisó con tiempo, por eso hicimos un flyer nuevo y lo sacamos del nuevo flyer, porque Ah, bueno. ausente con aviso. Igual debe estar Bueno, por listo, ahí en listo, algún listo. momento mirando. Le Dale. mandamos un saludo a Darío. Listo. Bueno, entonces abramos y los presento y empezamos a charlar, que sea una charla. Es una charla. Buenísimo. Sí. Bueno, si quieren, ¿se me escucha bien? Sí. Bien. Si quieren, yo puedo arrancar con lo que yo puedo mencionar, de lo que yo puedo hablar, desde el lugar que ocupo en la editorial de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en donde presentar este libro, Notas Maricas, cobra sentido a partir de la respuesta que podemos dar a una pregunta que es: ¿por qué la universidad publica este compendio de notas y entrevistas de Facu Soto? Es una respuesta que al principio parece compleja y al mismo tiempo es sencilla, y que tiene adentro un montón de otras preguntas, como qué tipo de libros publica una universidad o para qué publica una universidad. Eh, los, textos Está bien. de, los textos de Notas Maricas, marcados en el género periodístico, abordan de varias formas temas que relacionan la sexualidad, la homosexualidad, la diversidad sexual con la política, el deporte, la cultura y el arte. Ninguna de estas formas de abordaje es lo que podemos llamar académica, es decir, natural, entre comillas, de la academia, de la universidad. A mí se me había ocurrido entonces pensar cómo fue que llegó este proyecto a la universidad. Y con el permiso que ahora expreso de Facu, pensaba leer algunos de pedacitos de los primeros mails que intercambiamos con Facu, que son de algún modo reveladores de cómo fue pasando. Facu se acercó a la editorial a mediados de 2018, yo creo que estaba cursando la diplomatura en géneros y políticas y participación en la UNS, y eso supongo fue lo que facilitó que él se acercara a traer una propuesta, que no era el libro Notas Maricas, era otro libro, otro proyecto que tenía Facundo, que es un gran juntador y promotor de proyectos,
que era un libro sobre literatura queer, lo que él llamaba literatura queer, que había trabajado en función a una serie de entrevistas con escritores, y vino a la oficina, charlamos un rato, y después él me mandó esos materiales por mail, y le pegamos una leída, no solo yo, sino que consulté a lo que uno hace en una universidad, que es consultar a los colegas que entienden y a los investigadores que entienden en el tema. Entonces le respondí a Facundo, esto lo voy a leer, si me permiten. Facundo, hola, espero que estés bien. Anticipo una franqueza casi ruda, pero bueno, es para que nos entendamos con claridad, siempre con cariño. Lo que te comento es un mix de las observaciones editoriales a las de investigadores en temas de literatura y género. El tema es en cierto sentido controvertido y está de moda, o sea que hay un público para eso. Pensar que uno puede definir un género literario por la identidad sexual de autores o personajes es discutible. Nosotros no publicamos habitualmente libros de género de entrevistas de tono marcadamente periodístico. Esto significa que nos interesa aún más, porque permite ampliar los públicos. Y después yo le hago una serie de comentarios sobre las entrevistas en las que le digo que están algo dispares, que algunas tienen más contenido de color y otras no, que tendríamos que trabajar ese libro para avanzar, ese proyecto de libro para avanzar hacia lo que podría ser un libro, y le digo, bueno, espero tus comentarios para ver cómo seguimos, abrazo grande. Facu me respondió 3 días después, y me pone, Andrés, buen día y mil gracias por tu sincero mail. Las primeras entrevistas de este libro las empecé en 2012, y como todo cambia, tenés razón, me dice, habría que trabajar el libro para que quede bueno, etcétera, etcétera. Pero me dice, pero ¿cómo lo gay, queer, LGTBIQ despierta interés? Se me ocurrió enviarte otro libro, con mis artículos y entrevistas realizadas para el SOI de página 12. Son 10 años de trabajo, y mientras tanto vamos trabajando el otro proyecto. Volviendo al libro de las notas de SOI, podríamos pensarle un nombre, dice. A mí ahora se me ocurre Textos Queer. ¿Qué te parece? Mil gracias, un abrazo. El libro en algún momento obviamente pasó a llamarse Notas Maricas. Yo no me acuerdo bien cómo se definió eso, creo que se le ocurrió a Facu, pero lo importante es que cuando llegamos al nombre ya estábamos trabajando en equipo. Ya estábamos trabajando articuladamente, el equipo editor, que si bien a mí me tocó tener el vínculo más directo con Facu, el trabajo editorial, hay un equipo de gente de toda la editorial, que somos pocos, pero trabajamos mucho, que se abocó a este proyecto. Entre ellos voy a mencionar a Gabriela Laster, que es nuestro editor estrella y está por ahí, a nuestro director general, Darío Stukalski, que es la otra persona que iba a participar, y finalmente decidimos que estuviera en representación de la universidad. Y una cosita más, nada más, y después abrimos el diálogo, porque quedó pendiente la pregunta, que es, ¿pero por qué la universidad publica esto? Y entonces yo quería referirme ahí un segundo a el título 1, Misión y Organización Institucional de los Principios Fundamentales del Estatuto de la Universidad, que se reformó hace poquitito, en 2017. Yo tuve la oportunidad de participar del proceso de reforma, y ahí define que la Universidad de General Sarmiento es una institución de educación superior cuya misión es la creación, la construcción, la enseñanza y la comunicación de conocimientos de manera crítica, democrática, a partir de sus actividades de formación, investigación, promoción del desarrollo y promoción de la cultura. Y los derechos humanos son el marco político, ético y normativo y fundamental de la universidad. Su salvaguarda, desarrollo, promoción e implementación son los fundamentos del despliegue de sus actividades, así como de su relación con otros actores. La garantía del derecho a la educación universitaria de todas las personas sin distinción ni discriminación alguna. El respeto por las diferencias personales, garantizando la integración de todas las perspectivas enmarcadas en los derechos humanos, la promoción de una perspectiva de género transversal a todos los ámbitos, estimulando su abordaje institucional a través de propuestas curriculares, orientaciones de investigación y la implementación de políticas que impulsen el respeto de todas las manifestaciones de identidades de género y las orientaciones sexuales dentro de la universidad. Es decir, ese es el mandato institucional que tiene la universidad y, por lo tanto, el que determina las políticas editoriales en la universidad. Y por ese lado es que a nosotros nos pareció sumamente interesante
poder editar o reeditar estas notas, generando un nuevo proceso de lectura y de comprensión alrededor de el concepto también de disidencias, que fue un concepto que fue apareciendo también, si bien estaba presente, que lo fuimos definiendo y fue apareciendo más al final del proceso editorial. Y estaría bueno hablar un poco de eso. Facu. Bien. Bueno, buenísimo. En relación al primer libro que hablabas, tiene que ver con una investigación que fui haciendo paralelamente a las notas de SOY, de Página 12 y de otros medios que colaboraba, como Sentido G, la revista Gente Rara de Venezuela y Gays Más Art de España. Por la vorágine del diario, que no es una revista, algunas notas iban quedando para ser publicadas, algunas notas eran muy grandes, como me acuerdo una de Pablo Pérez, que todo lo que quedó afuera eran como 20 páginas, y me parecía que era muy rico, porque era como una especie de perfil de su vida, del escritor Pablo Pérez, que escribió Un año sin amor, entre otros, donde es un diario, uno de los pocos diarios y uno de los pocos testimonios de la época del HIV-Sida, de lo que representaba en esa época con todo el estigma. Entonces, bueno, se me ocurrió armar un libro con el eje de la pregunta si hay una literatura gay queer, cuáles son las reglas. Bueno, ese libro es el primero que le pasé a Andrés, y es el que en algunas cuestiones, como todo va cambiando y bastante rápido, algunas cuestiones quedaron medio como desfasadas, como que habría que volver, me parece, a hablar con estas personas, porque seguramente piensan algo por ahí distinto. Y este segundo libro, el que sí vio la luz y la publicación, Las Notas Maricas, me gustaría empezar contándoles sobre el título, ¿no? Es cierto, se me ocurrió Notas Queer, pero lo que descubrí es que, o descubrimos charlando, que no producía el mismo efecto que queer en la lengua anglosajona, ¿no? Porque queer es raro, marica, tortillera, puto, sidoso, todo lo que sería como un insulto. Entonces, en relación a teorías queer o notas queer, se perdía esa fuerza de la palabra queer, que la traduje como en una de las acepciones posibles como marica, y esto lo tomé en realidad de Perlonger, que ustedes saben fue el fundador del Frente de Liberación Homosexual en el año 73, yo tenía un año, que él se apropia del concepto puto como un insulto y lo resignifica. Dice, me decían puto como un insulto, bueno, yo para tratar de que circule con otro sentido, que caiga esa carga peyorativa, despectiva, y que pase a ser una palabra más, se empezó a presentar como puto. Lo cual irrumpía, porque si alguien lo quería insultar, agredir, y él, hola, yo soy Néstor Perlonger, soy puto, decía, bueno, y ahora como insulto a este tipo, ¿no? Que deje de ser algo negativo para pasar a ser algo positivo, ¿no? Ahora estoy escribiendo la biografía de César Sigluti, y lo estoy abriendo con todo el contexto de la CHA, de la comunidad homosexual argentina, sumamente interesante cómo surgió, bueno, eso es otro tema. Y César Sigluti se identifica, y esto es muy interesante, se puede hablar más tranquilo y con más detalle a partir de la ley de identidad de género, que la vemos en la materia de diversidad e inclusión, sancionada hace poquito, en el 2012, esto de la identidad autopercibida, ¿no? Que no hay una única identidad o dos identidades como se creía, varón, mujer, hay tantas identidades como personas, ¿no? En relación a lo que uno siente y se puede identificar. Y César me decía que él se identifica bajo la identidad marica, ni puto ni gay. Hay una película que también la vemos en la cátedra, que se llama Un puto inolvidable, que es la biografía de Carlos Jauregui, que fue uno de los presidentes de la CHA. Después estuvo César Sigluti 30 y pico de años, 32, 36 años. Si bien yo no me identifico con la identidad marica, me parece que está bueno esto de correrse de un lado, dejar un poquito el ego del lado,
y reivindicar de alguna manera o darle visibilidad a otras identidades, así como se le da mucha luz ahora, por suerte, a las identidades trans o travesti, también con una cuestión reivindicativa de la palabra travesti, que en un momento era como peyorativa. Alexa, una chica patinadora y escritora que entrevisté, después podemos leer algo, que está en el libro, me decía, por ejemplo, que ella se identifica como trans. Se dio cuenta que era como un concepto más moderno, la identidad trans, versus la identidad travesti, que mucha gente la asociaba a las prostitutas o a las trabajadoras sexuales de la zona roja de Palermo. Y que muchas, inclusive, para poder diferenciarse, decir, bueno, yo no soy trabajadora sexual, yo soy trans, y ella ahora estaba tratando de ver si se podía identificar, era un deseo de ella, con la palabra travesti, pero le parecía también como que era mucho porque lo veía desde otro lugar, no desde este lugar, como muchas personas lo ven o lo asocian con el tema de las trabajadoras sexuales, sino que ella lo identificaba con Diana Zacayán, bueno, con Luana Berkins, con un montón de travestis que fueron pioneras, luchadoras, y me queda un poco grande la palabra. Entonces, con esto quiero decir que la gama de identidades es enorme. César Sigluti dice, no gay, porque lo asocio con una cultura de gimnasio, una cultura clase media, una cultura más bien yankee, no puto, no sé por qué, sí marica, con esto que él en algún momento también recibió como insulto, y que a él le gusta esa identidad que, si quieren podemos hablar, y él tiene su definición, y cada persona que se autopercibe de determinada manera, la define como le gusta. Y esto me parece que es lo interesante de estas categorías que intentan no categorizarse, ¿no? Como lo queer, que tiene que ver con la no identidad, con un fluir permanente en una búsqueda para no quedar apresado o encasillado, porque a medida que uno, sobre todo cuando es de afuera, ¿no? te nombran con algo, uno ya queda como encasillado con esa fijeza, ¿no? Entonces, bueno, Notas Maricas me parece que remite un poco a eso, a darle identidad a una identidad que queda como menospreciada, para que pueda tener su propio vuelo. Hay muchos chiques no binarios que les gusta esto de monstra, de marica, y que busca ese efecto también como de desestabilizar un poco, ¿no? Como, bueno, a ver qué quiere decir, me parece, ¿no? Bueno, no quiero aburrir, así que me calmo un poco. No, es medio gramsciano eso, ¿no? Tiene que ver con lo subalterno, con la idea Claro. de resignificar, de apropiarse de una construcción de sentido con la que no están de acuerdo, y que a mí me parece que es lo que es interesante en muchos de los artículos, o casi todos, de Notas Maricas, que es esa relación de dialéctica entre lo normal, lo normado, lo heteronormado, por el sistema capitalista androcéntrico machista, y la disidencia, que como dicen varios de los autores que estudian esto, como Facundo Sachs, por ejemplo, o Sachs, nunca termino de saber cómo se dice, que tiene que ver con el corrimiento, con la disidencia como un movimiento constante para oponerse a esa norma que trata de atraparte. Claro. Y lo queer, señalan también varios en relación con eso, es como que en un momento la norma lo metió adentro, se lo comió, y hay distintas formas de ir saliéndose. Y hay muchas entrevistas que juegan con eso, me parece que están buenas. Sí, y se los puede encontrar en distintos ejes, ¿no? Porque tenemos el eje de deportes, el eje político, el eje cultural. Se nos congeló Facu. Sí. De manera fiesta, más explícita, como puede ser en el arte, en algunos casos, y en otros de manera más solapada, más metaforizada, como puede ser en el ambiente del deporte, al menos que se configuren espacios exclusivamente de visibilidad como una acción política, ¿no? Que es un poco la impronta del libro también, ¿no? Tiene que ver con eso. Sí, a mí me pareció muy, muy interesante realmente el libro.
me gustó mucho, como yo te anticipaba, te decía, es uno de esos libros que uno empieza a leer, termina y dice, bueno, a ver cómo sigue, a ver cuál es la próxima historia, y realmente es un libro para recomendar. Me parece también muy jugada la tapa, muy interesante, aquellos que han propuesto una tapa que, bueno, un poco convencional, ¿no? Digamos. Y rescato de todo esto, bueno, vos trabajás en la facultad en una materia, diversidad e inclusión, que tiene la posibilidad justamente de eso, de pensar cómo se hace visible las miles de posibilidades, las diversidades, hablar en plural me parece, ¿no? Claro. Y como una migración de historias que pueden ir y venir. Como un inconveniente acá, un pequeño inconveniente, ahora voy a tratar de resolver y vengo de nuevo. Bueno, yo mientras tanto les cuento un poquito lo que decía Marcelo sobre la tapa. La tapa es Nubecita, una persona de género no binario que entrevisté, que está en el libro, salió en el SOI de página 12, y es muy interesante porque ella, ¿no? Hace activismo gordo, esto de que, bueno, estamos rodeados y bombardeados de fotos, publicidades, películas, donde hay historias buenas, quizás, contadas con cuerpos hegemónicos, rostros hegemónicos, géneros binarios, ¿no? Y bueno, la idea política de Nubecita era romper con eso. Y bueno, orgullosa, ¿no? Lo opuesto a la vergüenza es el orgullo, decía César Sigluti, de su cuerpo, ¿no? Y es muy interesante el disco que ella sacó, todas las canciones hablan de metamorfi, ¿no? De la comida, y estuvimos analizando la entrevista canción por canción, donde cada canción hace una alusión a alguna cuestión sexual, siempre relacionada con la comida, con el placer de la comida, y con esto de bajar un poco los decibeles de la mirada del otro, que está ahí acechando, marcando los límites de hasta dónde uno debe comer para tener una silueta que supuestamente agrade y caliente o genere placer en el otro, ¿no? Es muy disruptiva y me parece muy jugada también la propuesta de la facultad, ¿no? De poner esta etapa, me parece que es genial, ¿no? Me parece que en eso estamos totalmente alineados, ¿no? Cero Sí. académico también, ¿no? Y me parece que está buenísimo ese camino donde vamos. Y ahí, Con la UFRO también, ¿no? O de- sea, con la materia, por eso estamos acá los tres, ¿no? Como alineados en poder cambiar un poco, y como diría la Butler, Judith Butler, hacer que la vida sea un poco más vivible, ¿no? Este tiempo que estamos acá, no perderlo en discriminar, en hacer bullying, o digamos, nos podemos a pensar todo el tiempo que se pierde sufriendo y tratando de reparar estas heridas. Si uno pudiera avanzar por el camino de su deseo, de lo que lo motiva o la motiva, sería muchísimo más el tiempo que empleamos para disfrutar la vida, para hacer algo por el otro, y no en tratar de sanar estas heridas que no tienen mucho sentido, no tienen ningún sentido, ¿no? De burlarse del otro y hacerle daño porque es diferente siempre a una norma, o una hegemonía, a un sistema heteropatriarcal obligatorio, ¿no? que es diferente a la elección sexual, heterosexual, homosexual, pansexual o lo que sea. Esto digo como sistema hegemónico, como un sistema obligado, ¿no? Como un régimen obligatorio, como dice Monique Wittig. sí, déjame, Si bien dale, Andrés, dale. no iba a reconocerle la foto a Sebastián Freire, que es quien la tomó, Claro. para que quede claro, y si querían leía también un pedacito de lo que decía Nubecita en la entrevista, o que dice Dale. en la entrevista de Facu,
que le pregunta por el tema del cuerpo, y ella responde: el drag me ayudó a eso. Yo nunca tuve mucha incomodidad con mi cuerpo. La incomodidad partía de afuera y quería cambiarlo. Eso nada más para que... Bueno, yo quiero rescatar la memoria de Andrés. Es Funes el memorioso, ¿no? Ven que no lee, yo iba a leer, pero él no lee, y tiene todo el libro en la cabeza. No, hago trampa. Tengo muchos monitores. Bueno, y como les decía, me parece interesante del libro, además de lo bien escrito que está, esta posibilidad que da de dar un pasito más hacia la visibilidad de historias, ¿sí? La multiplicidad de historias que guarda ese libro ayuda a que justamente quebrar con estereotipos, quebrar con lo binario, quebrar con todo aquello que trate de dar un cuadro, porque justamente es algo que está en movimiento. Lo trans es movimiento, ¿no? Transcurre, va, viene. No tenemos por qué definirlo de una manera. Lo dificultoso de la libertad es eso, justamente, que existe siempre la necesidad, parece ser, de una taxonomía. A ver, ¿dónde lo ponemos? ¿Cómo lo clasificamos? ¿No? Como si los sujetos fuésemos objetos, más allá de que hasta podríamos cuestionarnos por qué clasificamos los objetos de una determinada manera. Los objetos se supone que no sienten, pero los seres humanos sí sentimos, y esto de quedar clasificado dentro de una taxonomía es justamente, muchas veces son historias de dolor, donde se vivió la falta de respeto, donde se vivió vulnerabilidad, derecho a ser quien quiere ser, a estar donde quiere estar, y permitirse mostrar quien realmente siente en ese momento en particular. No quiere decir que tenga que ser siempre de la misma manera, ¿no? Esa es la riqueza del libro, ¿no? Mostrar el espectro del arco iris en todas sus posibilidades. Asombrarnos porque la diferencia está, porque la diversidad está, porque justamente visibilizarlo permite dar un pasito más hacia iba a decir el respeto. Me parece que hoy ya podemos dar un pasito más, Creo que el respeto, si bien todavía la sociedad sigue teniendo prejuicios, si bien todavía hay derechos que no están dados, creo que la diversidad es más allá del respeto. La diversidad es un valor. Y cuando hablo de valor, es justamente la posibilidad de colocarlo en un lugar, habitarlo desde el lugar de que sea diferente. El otro no es algo que puede serlo y tiene derecho, es algo que elige, puede, enriquece. La riqueza y el valor de la diversidad. Eso es para mí lo más importante, ¿no? Claro. Que la libertad nos lleve a la diversidad. Claro, sería lo opuesto a la uniformidad, que yo a los socios, si me piden ya una imagen, militares marchando todos iguales, indiferenciados, con las botas al mismo tiempo, el mismo corte de pelo, la misma ropa, todos haciendo una masa donde no hay ningún tipo de subjetividad. Y recién cuando hablaba Marcelo, dice, de los objetos, pensaba hasta dónde va la ridiculez humana de asignar un género a los objetos. Es la mesa, no el mesa, y así podemos ir, o sea, género binario a los objetos. O sea, es ridículo, Sí. es súper ridículo. Lo que estuve pensando... Una mesa travesti. Claro, sí. Lo que estaba pensando también es que bueno, pensando en nuestros
colegas, psicólogos o gente digamos, del ambiente, psicopedagogos y qué sé yo, en algún sentido también me parece que más allá de que puedan disfrutarlo o no, pero de que sí, me parece que también ayuda a entender o a conocer, ¿no? Un poco la cultura de la diversidad cuando a veces, bueno, a veces está como metido en su propio mundo y no conoce mucho de otro tipo de identidades o de orientaciones sexuales. Como que me parece que ayuda también a conocer un poco algunos ambientes de levante típico de algún sector en particular. Me parece que en ese sentido como que da a conocer algunas cuestiones que no son tan conocidas todavía, digamos, o que son como muy propias de cada microcultura, ¿no? Hace un tiempo vino a supervisar una colega que tenía una paciente trans, y en un momento me pareció, se lo dije, le digo, ¿vos en algún momento hablaste con alguna chica trans? ¿Tenés amiga trans? No. Le digo, bueno, pues me parece que las preguntas que le estás haciendo van todas orientadas a tu forma de querer conocer, a tu misterio, a tu curiosidad. Pero, ¿cuál es el motivo de consulta de esta chica? ¿No? Entonces la invité a ir a un lugar que ahora está cerrado, que se llama Felisa, que era un colegio, que queda, no sé por dónde, creo que en Medrano y Córdoba. Entonces cada habitación del colegio, cada aula, en cada aula funcionaba algo diferente. En una había teatro a la gorra, tipo el paracultural, hacían obras posmodernas de tragedias griegas, en otra estaba una que dirigía Peter Pan, en otra las paredes todas oscuras y bailando música electrónica, en otra para jugar a los fichines, estaba el Pac-Man, el Donkey Kong, sin poner fichas, en otro para comer, en otro tocaba un grupo, y mucha diversidad, ¿no? Mucha diversidad a pleno, mucho género no binario, iban muchas chicas trans y mucha buena onda, muchas chicas trans dispuestas a charlar, algunas a levantar y otras no, a ser amigues, es como muy fácil la comunicación. Entonces le invité a esta colega para que, bueno, se empape de algunos códigos, porque si no, a veces nos quedamos afuera de algunas cuestiones, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido hay como un pequeño aporte también a ciberteteras, o a conocer un poco de la historia pienso en Blas Matamoro, ¿no? Que cuenta sobre la fundación del Frente de Liberación Homosexual en el año también 73, o hay como un ramillete de notas que abarcan desde fútbol gay hasta compra de muñecos, y uno dice, uy, qué loco esto, ¿no? Para Reyes, por ejemplo, me invitaron a hacer una nota sobre juguetes de placer sexual. Y lo que me di cuenta ahí como investigador, yo digo como detective casi, o como periodista, es increíble la cantidad por ejemplo, de muñecos para el placer sexual que se vendían por día. Cuando yo fui un viernes a preguntar, había, no me acuerdo, pero suponete 400. Cuando voy el lunes para terminar la nota con el chico que vendía en el sex shop, quedaban 5. Y él me decía, bueno, lo que pasa es que la gente no anda diciendo, me compré tal juguete para mi satisfacción, y cosas que uno va descubriendo, ¿no? Que la mayoría eran hombres y mujeres que compraban un muñeco para, bueno, tienen que leer la nota. Pero digo, es interesante también como para conocer un montón de intimidades, ¿no? De placeres que circula, que cada placer es particular y personal, digamos, pero hay muchas cosas que no se dicen. Y me parece que a veces está bueno esto de visibilizar algunas cuestiones también, ¿no? Yo creo que lo interesante ahí del libro es que el abordaje que hace Facu, que es lo que a mí primero me gustó, ya conocí algo de las notas de él, es un abordaje sumamente natural, que es lo más normal que tiene que pasar, porque no hay nada de antinatural en todas esas personas que están entrevistadas e involucradas. Pero, como dice Facu, no siempre vemos, o como decía Marcelo también, no siempre vemos al distinto, al diferente, al que tiene hábitos o conductas o modos de sentir placer distintas como algo natural. Siempre está más accesible el chiste o la burla o el asombro. Y Facu tiene eso, que escribí en la contratapa, algo de liviano, de etéreo en ese sentido, pero es como que un viento que se cuela por ahí
y nos permite mirar esas cosas que algunos conocemos, algunos no, yo salgo tampoco ya, Facu, que ni te imaginás, pero que con un tono natural. Entonces es una entrada que no es violenta, que no es, que si bien es muy disruptiva, es sencilla de abordar. Acá me preguntaban cómo se abordan las niñeces, ¿no? Hay una entrevista a Gabriela Mansilla, ¿no? Que es la mamá de la primera niña trans, Luana. Y sí, siguiendo la línea de lo que dice Andrés, es cierto, cuando fui para entrevistarla, bueno, empiezo a describir el lugar, que uno pueda meterse en el contexto, ¿no? Y lo que podría decir así, digamos, a grandes líneas, es que por suerte se empiezan a escuchar las niñeces, ¿no? Se empiezan a escuchar en el sentido de poder creerle, de poder tomarlas como una persona, que es lo que son, ¿no? Son lo que son, soy lo que soy. Y esto de, ustedes saben que las identidades trans, por ejemplo, una de las cosas que nos vienen a decir es que no se decide, pero sí se sienten, ¿no? Estas identidades. Y frente a lo que uno siente, no miente, el sentimiento es lo más genuino de uno, puedo sentir lo que sienta, y eso no miente, ¿no? Entonces, bueno, poder escuchar, ya sea el dolor, las necesidades, los juegos que quieren jugar las niñas, ¿no? Y no imponerle nada porque supuestamente tiene determinados genitales o tal otros, ¿no? En relación a esto, otra cosa que les puedo adelantar, digamos, sobre todo para esta persona que está interesada en esto, es que ustedes piensen que el tema de los géneros se van construyendo mucho antes de la percepción de los géneros binarios, digamos, ¿no? O esto de hombre y mujer, de los sexos biológicos, digamos, ¿no? Y esto lo podemos estudiar en el libro Yo Nena, Yo Princesa, o Mariposas Libres, o cualquier libro en principio, ¿no? De Gabriela Mansilla, para después verlo, comprobarlo en la clínica o donde sea, ¿no? Y esto de darle la palabra a las niñas o prestarle atención, creerles, me parece que es alucinante, que es propio de nuestra era, que es algo tan obvio como muchas otras cosas, que de tan obvio se pasa por arriba, ¿no? Con esto de perspectiva de género, ¿qué queremos decir? Bueno, igualdad de derecho para todos, no, el hombre sobre la mujer, el blanco sobre el negro, el hombre sobre el niño, no. Escuchar, a ver qué nos decía Luana. Le gustaban las películas de princesa, le gustaba La Sirenita. ¿Por qué obligarla, como le obligaron más de 12 psicólogos, ¿no? A que esas películas no las tenían que ver. Cosas terribles, ¿no? Y son profesionales de la salud. Entonces me parece alucinante que tengamos en la carrera de psicología una materia como diversidad e inclusión que está dentro de la currículum, que estamos ayornados a las teorías y la práctica actual, no estamos estudiando casos clínicos de hace más de un siglo atrás, que podemos rescatar algunas cuestiones, pero otras quedaron desfasadas. Entonces, en ese sentido, estamos las dos universidades alineados en eso, ¿no? Sí, y como decías vos, es terrible, en este sentido lo tenemos que llamar mala praxis, que se ejerce sobre aquellos que hacen una consulta y, bueno, hay toda una historia detrás, ¿no? El DSM también ha marcado a los profesionales una determinada perspectiva ideológica, homogenizante, que indicaba que aquellos que tenían algún tipo de, como vos decías, búsqueda de placer o de encuentro de identidades, bueno, debían ser tratados, modificados, llevados hacia uno de algún punto, hacia algún lugar que era considerado científico, ¿no? Suerte, esto va variando desde el DSM-1 hasta el DSM actual, pero no deja de ser también un elemento encasillador. Eso respecto de lo que se puede denominar diagnóstico, si hay que denominarlo como diagnóstico, alguna situación que tiene que ver más con situaciones de vida en las elecciones.
eso, Notas Maricas me parece que también no es menos atractivo el título, ¿no? Pero es Notas de Vida. De vida Claro. que van a su manera presentando y desplegando su vitalidad de muchas maneras, de diversas maneras. Y esto implica la condición humana del dolor, del amor, del encuentro, del desencuentro, de las posibilidades que se abren, de los caminos que se cierran, pero se trata verdaderamente de notas de vida, ¿no? Y poder escuchar al otro de esa condición humana vital que tiene valor porque lo está diciendo. La subjetividad del otro no tiene que ser mi subjetividad, y la ciencia tiene que incluir la subjetividad. La ciencia, bueno, a mí bastante ruido me hace la palabra ciencia y me cuestiono realmente cuándo podemos llamar algo científico, ¿no? Pero más allá de eso, me parece que esta búsqueda, esta posibilidad de estar en movimiento, de generar conceptos nuevos como primer paso hacia poder liberarnos de los conceptos. O sea, algo así como más allá de que sabemos que estamos dentro del lenguaje, tener la posibilidad de jugar con el lenguaje. No de que el lenguaje no se nos convierta en una jaula, sino que se nos convierta en una posibilidad. Una herramienta para la libertad. Y en esto de Una herramienta escuchar, para en la estas libertad. claro. Y en esto de escuchar, acá en las entrevistas, como vos decías, historias de vida, cada persona es una historia de vida y tiene algo para decir. Y también nos permite poner en pausa muchos saberes que por ahí creemos que son así, digamos, ¿no? Y los podemos cuestionar. Y ver la relatividad de muchas cosas o la cuestión del constructivismo, ¿no? Como que a veces uno da por sentado, no, la ley es así. Las leyes están hechas por seres humanos, las leyes responden a intereses económicos, sociales, de época, y tiene que ver también la lucha política, que es hacer esto y tener una cátedra de esto, estar ocupando el lugar de editor y publicar determinados libros que aporten a esto, ¿no? A pensar, al crecimiento, los que nos permiten movilizar y no quedarnos rígidos con estas leyes y bueno, cambiarlas o luchar para que cambien, ¿no? Esta lucha, en estas luchas o estos colectivos LGBT, lo que se ve es eso, ¿no? Cuando ya no se podía más estar sometidos a leyes ridículas, esto de tratar de cambiarlo. Así se logró la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, se va por el cupo laboral trans, que ahora es decreto, ¿no? Y se puede ver a través de la escucha de esta gente entrevistada que nos cuentan estos años de lucha, estas incongruencias en leyes obsoletas. Creo que hasta el año 92, por ejemplo, la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, creo que es 91, 92 o 93, no aceptaba a personas alcohólicas y en el mismo estatuto psicoanalistas homosexuales o psicoanalistas lesbianas, por ejemplo. Si no hubiese habido una lucha política, cuestionadora, que estos saberes que nos vienen dados no son cuestionados, abiertos, examinados, interpelados, seguiríamos con este dictamen, digamos, con esta regla, ¿no? Totalmente ridícula, obviamente, ¿no? Que por otro lado también, digamos, no es que está todo resuelto, por otro lado sigue funcionando de alguna manera, ¿no? Digamos, hay matrimonio igualitario y sigue habiendo discriminación y crímenes de odio y un montón de cosas, pero bueno, es un avance, ¿no? Y detrás de cada avance siempre hay una lucha política, me parece. No debemos ser inocentes en creer que se da porque sí, sino que justamente
una fuerza que ha puesto determinado grupo para que las cosas ocurrieran. Yo les hablo a mis alumnos en psicoterapia, ¿no? Porque empiezo trabajando y desestructurando, y a veces pongo el ejemplo de la Raulito, bueno, que quizás la mayoría lo conozca, la conozca, o lo conozca, y cuánto sufrimiento, cuánto pasaje por hospital psiquiátrico, cuánto poder se ejerció sobre ella, y cuánto dolor tuvo que atravesar simplemente por tener una autopercepción distinta y considerarse con derecho a jugar fútbol o querer ser jugador de fútbol, ¿no? Entonces, como esas miles de historias, gente que, repito, está bien para una época pensar la ley, porque la ley es un avance, pero ojalá llegue el momento en que no se necesiten las leyes para decir, bueno, no es necesario, ya no es necesario contar con una ley que proteja a nadie, porque nadie va a dañar a otros por su elección, por su decisión, por su deseo, por su posición ante la vida, ¿no? Sí, Hoy por hoy mirá, tenemos en la ley de identidad de género un inciso que pide respeto y trato digno. Está escrito en una ley. Es necesario, ¿no? Pero es muy loco también que tenga que estar escrito en una ley, como un mandato, una ley, una obligación, tener respeto por el otro, ¿no? Claro. es que, como dice Eduardo Rinesi, que fue rector nuestro de la universidad, y que es investigador de la universidad y autor nuestro, cuando uno esgrime un derecho, por más que exista una ley, es porque no se cumple, es porque falta, es porque hay una falencia de eso. Es decir, uno Tal cual. reclama ese derecho a pesar de que está normado, porque en la realidad no existe. O sea, hay que pedir, la norma tiene que decir que haya respeto porque no hay. Claro. Andrés, ¿tenés ganas de leer un pedacito de alguna entrevista, alguna nota, algo? A ver qué tengo por acá en mi memoria, como decís vos. Tengo varias, pero anotaditas. Déjame que busque algunas. Y es que Hay Marcelo algunas quiere, que... no sé, yo me entrometí, Dale, sí, por supuesto. ¿sí? Mira, mencionaste varias. Yo tengo algunas, había anotado algunas que eran medio aleatorias, fui eligiendo sin pensar demasiado. Y, por ejemplo, en la entrevista que le haces a Blas Matamoro, le planteás, los activistas del Frente de Liberación Homosexual criticaban la ideología familiar diciendo que el Estado se nutría de ella, la familia reproducía seres puestos al servicio del sistema opresor. Mucho antes de las teorías queer ya tenían una idea del patriarcado y de la heteronormatividad, y responde, desde luego, la cultura del patriarcado tiene que ver con una noción normativa y restrictiva de la sexualidad. Hay una sola norma, lo demás es anómalo y debe ser castigado o corregido. Y después cuenta que el Frente de Liberación Homosexual se fundó en su casa, en la calle, dice, en la calle Rioja, fue ahí donde se dio el nombre. Se le ocurrió, creo, a Juan José Sebrelli. Estaban Juan Fernández, Manuel Puig, que murieron, y los que sobrevivimos. En fin, el Frente se disolvió cuando murió Perón, y en la revista El Caudillo de López Rega salió la amenaza de que había que tratar a los militantes homosexuales como guerrilleros. Y ahí se dijo, más vale abrir un paréntesis, o como diría Perón, desencillar hasta que aclare. Esto decía Blas. A ver qué Yo más sentí una querés emoción que... cuando recababa, porque aparte hay muchísimos datos que no están en ningún lado, que es como trabajo de investigación de campo, en la medida que vamos hablando, inclusive muchos entrevistados decían, uy, me hiciste recordar cosas que hacía años que no me acordaba, déjame que chequee tal dato, pero me parece que era en tal lugar. Y yo sentía una energía muy fuerte porque digo, wow, lo que me está contando, uy, esto secreto, esto pasó hace 40 años, y hay como fotos de un montón de lugares y situaciones que se va armando, ¿no? No solamente desde el pasado, también cosas actuales, como decíamos de Nubecita, desmenuzar el disco que sacó el año pasado sobre Metamorphy, ¿no? Pero la verdad que lo disfruté muchísimo, muchísimo haciéndolo, y aprendí muchísimo, el enriquecimiento es constante, la interpelación también, ¿no? Sí. ¿Querés leer otro pedacito?
Dale. Tengo más si querés. Dale, Por dale. ejemplo, en Bienvenidos a la Jungla, entrevistas a Peter Pan y comenta su versión de Tarzán. Y dice, hay muchos estudios, uno que habla de Tarzán como símbolo del capitalismo. Un blanco viviendo entre negros que lo trataba como salvajes en el medio de la selva. Y por más que no hablara, estaba bien, porque en el fondo Tarzán era blanco e inglés. La cultura europea metida en el terreno de los bárbaros. Esa mirada es muy interesante. Traté de generar muchas líneas subversivas. Una fue que Tarzán sea puto. No lo tengo acá. Es muy copada la tapa que la hizo Luciano Vecchio, que vive en Estados Unidos y que hace, yo tengo, compré ahora a ver, dibuja el Hombre Araña. A ver si, ahora, bueno, si no descolgaba un cuadrito se nos mostraba. Y es muy interesante también la mirada de Peter Pan, que ustedes saben, viene del underground, hizo la película como director y periodista, la peli de Batato, estuvo muy pegado a Batato Barea, Tortonés, La Pilleta, canta con los chicos perdidos, escribe libros, multifacético, un artista increíble, da clases de teatro en Barrio Copelo, ahí en Lugano, y su mirada es muy aguda, y hace otras lecturas, muchas lecturas de cuentos infantiles, por ejemplo, y encuentra desde lo heteronormativo como bajada hasta un montón de cosas sumamente queer, mensajes de libertad o de disidencia encriptados o metaforizados. Esta clase de Tarzán es buenísimo, y la tapa es muy linda también, ¿no? Está Tarzán colgado de una soga, sosteniéndolo, ¿no? Supuestamente a él o a otro chico, ¿no? Juega con estas cosas. Alucinante, Peter. Un beso a Peter. ¿Vos tenías preparado algo para leer, Marcelo? ¿Marcaste un pedacito? No, yo no tenía nada preparado para leer, simplemente me parecía que realmente es un libro que entretiene, que lleva, que hace visible y que realmente yo les recomiendo a todos que lo compren. Así hacemos un poquito de publicidad. Visito a la Universidad General Sarmiento porque realmente se ha jugado por la publicación y realmente creo que va a ser un éxito porque es un libro que nos invita a entrar a mundos que para algunos son desconocidos, para mí me resultaban absolutamente desconocidos, y como decía Andrés, entras desde una naturalidad y desde una posibilidad que justamente, como decía la palabra, invita simplemente a irlo recorriendo, va llevando y vas descubriendo la importancia que tiene día a día, es parte de esa lucha, la tuya también, la histórica, la diversidad presente en todos los ámbitos. Así que nos parece que si hay algo que decir es te felicito por el libro, te felicito por la trayectoria, y porque quizás sin darte cuenta estás formando parte de aquellos que algún día te entrevistarán y te preguntarán, ¿cómo hiciste para escribir ese libro? Sos parte de la historia de esa defensa, de esa lucha política por la diversidad. Bueno, muchas gracias. Sí, y en eso que decías de tratar todo el tiempo, ¿no? De ver modos de vida particulares, ¿no? Recién así, pasando el libro, vi un boxeador conocido en su época, que vive en Entre Ríos, que vive con una chica trans, ¿no? Sí. Y bueno, nos contaba cómo era vivir en un pueblo, y él se puso la camiseta de la diversidad y protege a las chicas,
está bueno, digamos, ¿no? Que dé la cara, que cuente, porque también, digamos, está bueno conocer distintas formas de vida, ¿no? Ujú. No sé cómo venimos con el tiempo. ¿Quieren que lea un poquito de algo? ¿Quieren que sigamos charlando? Lee ¿Tenemos que algo, cortar? lee algo. Dale, No sé qué del puedo autor al leer. lector. ¿Cómo? Del autor al lector. De autor a actor, ¿te acordás eso? Podemos hacer un juego que alguien me diga un número y la que sale, sale. Si no, recién se me ocurrió por ahí esto, hablaba de Alexa, o no sé, o les cuento un poquito, no sé, con algunas notas en particular. Acá ya te apareció un número, ¿eh? El A ver, 22, 22, el loco. 22, 22. Perfecto. 22, vamos a ver, 22. 22 es la última hoja de el abuso en primera persona. Bueno, acá es justo el final. Les puedo contar un poquito. El abuso en primera persona es sobre un documental que creo que sigue estando en internet sobre Michael Jackson. Y a mí me parece muy interesante como para estudiar el tema del abuso sexual, ¿no? Acá, genial, digamos, cómo está planteado el documental en dos partes, ¿no? Y la primera parte es toda una parte de seducción donde el chico está enamorado de Michael, es la persona elegida por Michael, y uno en un momento, como si fuese el niño, identificado con el niño, con tanto amor, Michael Jackson se llevó a la mamá del niño de gira, habitación de hotel presidencial, salían a comprar, le compraba lo que quería, el chico feliz, y uno termina diciendo, bueno, acá hay un amor, caemos en la trampa, ¿no? Anticipo. Es un amor, acá hay amor, como dice el niño. La segunda parte del documental viene a resignificar la primera, y es cuando Michael tiene otros amantes, y cuando le cae la ficha al chico, de que no es el elegido de Michael, sino que está en función de objeto para satisfacer a Michael, bueno, y ahí se esboza la parte de lo muestra las coordenadas típicas del abuso, el uso hacia la persona, las amenazas, bueno, y un montón de otras cuestiones, ¿no? Me parece interesante también como para plantear, me acuerdo que en esa época se ponía en juego el talento de Michael cantando, bailando. A mi criterio me parece que en ese sentido tampoco podríamos leer a Heidegger porque era neonazi, sino, digamos, me parece que Heidegger también tiene aportes alucinantes como filósofo, y bueno, después ideológicamente me parece que era patético. Y bueno, esa nota tiene que ver con eso, ¿no? Les recomiendo ver ese documental de Michael Jackson, que me parece que es como un estudio multimedia sobre el abuso sexual. ¿Algún otro número? Me siento Susana Jiménez. A ver, A ver qué aparece. A ver, el número 22, ya está. ¿Algún otro? Marce, ¿algún número? El 111. Y vamos hacia algún ¿Cómo? otro un poquito más alto, quizás el 40. El 40, vamos al 40. Si cae justo en el principio, leo, si no, les comento. Bien. Bueno, les puedo comentar porque es largo. Los últimos días de Mishima. Lo que les cuento acá de Mishima fue para la nota la publicamos en página 12, el 28 de noviembre de 2014, se cumplía el aniversario de el harakiri que se hizo en Mishima, Sí. que reconstruye, claro, reconstruí con unos videos que yo tenía cuando ISAT pasaba unos documentales que no están por internet, y bueno, después lecturas de libros de él, etc. El harakiri, que ustedes saben que es que se clava el sable de izquierda a derecha, y después un discípulo le tiene que cortar la cabeza. Es un ritual que se hace, que tiene que ver con el suicidio, o se hacía. Esto fue en el año 71, ¿no? Y bueno, cómo toma Mishima el pabellón, que es donde estaba el primer ministro, algo así como el presidente, en principio en pos de recuperar las tradiciones perdidas, que esto también tenía que ver con toda la cultura del samurái, de una amistad muy
homoerótica que en el caso de él estaba casado, tenía hijas, y a la vez tenía un amante que se llamaba Morita. Lo que no se cuenta en muchos lugares, pero pude encontrar esa información, es que él pidió que su cuerpo y el de Morita estuvieran juntos en el mismo féretro, y lo que reivindicaba, haciendo una lectura a lo Peter Pan, digamos, un poco más aguda, era recuperar esta cosa que no se vivía como homosexualidad, así como los griegos tampoco, pero sí de un amor entre hombres muy fuerte que también tenía connotaciones claramente sexuales, como una cuestión establecida que después, con la apertura de la isla del Japón y la cultura yankee, ¿no? Y McDonald's y Coca-Cola, que acá tomé una rica Coca-Cola, Coca-Cola con café, está buena. Bueno, vinieron ya estos parámetros de alejarse de las tradiciones, y se occidentalizó el Oriente. Entonces, bueno, quería volver un poco a eso, y su deseo particular, repito, tenía que ver con esta cuestión también de recuperar el homoerotismo y esta libre orientación sexual, ¿no? Sí, es muy interesante además este deseo de él, ¿no? De finalizar su vida. Por lo que recuerdo de esa historia, la muerte de él no fue inmediata, además. Una vez que se clava el puñal, no logra terminar todo el ejercicio y pasa muchas horas de sufrimiento. Sí. Lo cual implica una decisión realmente muy apasionada, ¿no? Respecto de lo que es la vida y lo que es la muerte. Creo que además convoca a todos los soldados, ¿no? A que lo vean. Sí. Sí, y ahí también estaba esta cuestión de Morita, de la disyuntiva de, bueno, cumplir con el deseo de su amante, que sea él el que lo decapitara, y a la vez esta cuestión antinómica de decir, bueno, tengo que matar a la persona que amo. Y me parece que esa contradicción fue la que hizo que fuera todo un desastre, que un charco de sangre, tripas, y al final él no pudo, tuvieron que decapitarlo otra persona, fue toda una cuestión, como vos decís, sumamente complicada, tal cual. Veamos si aparece alguien más que tiene ganas de arrojar algún número. Voy viendo a ver si encuentro algo. ¿Tiraron algún número? No, todavía no aparece. Bueno, después hay muchos prejuicios con la bisexualidad, y para el aniversario de Cheever, el escritor, acá hay un número. 59 y 56. ¿Cuál primero? ¿59? 59. 59. Y estuve releyendo los diarios de John Cheever, son alucinantes, y no me quedó ninguna duda de que realmente era bisexual, ¿no? Porque también está este prejuicio, sobre todo médico, jurídico, psiquiátrico, de que es una transición, una homosexualidad reprimida, o toda una especulación donde no se entiende la persona bisexual, ¿no? Se le quiere proyectar o se la quiere hacer encasillar en algo, una teoría a priori o un prejuicio de la persona que lo está interpretando, ¿no? Cheever en sus diarios cuenta sueños eróticos con mujeres, cuenta escapadas que tenía, a su mujer la amaba, escapadas que hacía al puerto para estar con marineros, y gozaba tanto, por lo que él cuenta en sus diarios, con un hombre, con una mujer. Lo sabemos que en los sueños uno no puede mentir. Tenía sueños eróticos con una camarera que le gustaba mucho. Entonces digo, está bueno leer y informarse. Fuerte también. Es la autohistoria. Les leo el primer párrafo.
Pasaron 35 años desde el comienzo de la última y más sangrienta dictadura militar argentina, hasta que el testimonio de Valeria Ramírez fue escuchado. A pesar de haber estado detenida en 1977 en el Pozo de Banfield, centro clandestino de detención al que llegó luego de que la policía de la provincia de Buenos Aires la levantara de la ruta, donde tenía su parada, recién pudo declarar en la Secretaría de Derechos Humanos en el año 2011. Llegó rodeada de compañeros y compañeras en la militancia y amplió los márgenes de ciudadanía para todos y para todas. Sin embargo, ese mismo compromiso que le dio estrategias y fuerza para reclamar por sus derechos, le costó haber sido detenida y humillada el último fin de semana, cuando fue aprendida y maltratada por la policía como un macabro recordatorio de todo lo que aún está pendiente. Bueno, y cuenta desde su transición, cómo paraban las rutas, cómo trabajaba, la denigración que tenía por la policía, esto de que porque en algún momento fue una trabajadora sexual, no puede hacer una denuncia a la comisaría cuando es violada, porque por el estigma de ser trabajadora sexual, no pueden entender que hay momentos que dicen no, no es no, y que fue violada, ¿no? Se le reían, no le tomaron la denuncia. Cuenta aventuras con la perica, la hormiguita, la Romina, muy, muy interesante, y esta mujer trans, bueno, el cambio de DNI, esto fue publicado en el 2011, trabaja actualmente como encargada de un edificio en San Telmo, ¿no? Y con este trabajo de investigador, periodista, detectivesco, me gusta entrevistar a las personas varias veces, ir a comer, bueno, me quedé un día con ella en la puerta mientras baldeaba, y observaba a la gente, y le preguntaba, y la verdad que en ese año por lo menos tenía mucho respeto, ella hacía bien su trabajo, y los vecinos estaban muy contentos con su trabajo, ¿no? Había encontrado un lugar donde ella se sentía cómoda y bien después de haber pasado un montón de cosas que cuenta ahí en la entrevista. El otro número era el 56, pero 59, 56, por ahí. Es el mismo artículo. La misma claro, nota. es el mismo. Sí. ¿Algún otro numerito? ¿Querés leer algo vos, Andrés? Leo unos pedacitos un poco, Dale. salgamos un poco de algo más frugal. En ciberteteras, cada cabina tiene una ventana. Repito, cada cabina tiene una ventana que casi todos tapan con camisas o remeras. Un pestillo permite cerrar por dentro, pero casi todos prefieren dejarla en vaivén. Pienso que es el lugar ideal para los voyeristas. Inclinándose hasta tocar el piso, hay una abertura de medio metro que comunica una cabina con otra. Desde ahí se pueden ver las piernas de los cibernautas. Algunos despatarrados, otros con las piernas extendidas, pero la mayoría con los pantalones bajos. En algunas cabinas se ven 4 pies o 2 piernas abiertas que se mueven como una hamaca. El pasillo es un desfiladero de visitantes que van y vienen, espiando qué es lo que hacen los demás. Bien. ¿Qué tengo para decir al respecto, no? Acá le hablo a mis colegas psicólogos, psicólogas y psicólogos, ¿no? Que a veces también está este prejuicio de la proyección de uno, que quiere lo mejor para su paciente, y eso está bueno, pero hay que tener cuidado y separar qué es lo mejor que uno cree para su paciente y lo que es lo mejor para ese paciente, ¿no? Que a veces se prioriza el tema del amor. En muchos casos sí, hay pacientes que quieren tener una relación amorosa con alguien, y en muchos otros casos no, es esta cuestión descarnada del goce, del placer, del deseo, que como cuento acá, tiene que ver con, en alguna parte del texto cuento que mientras en estos cibercafés que están destinados para eso, hay un juego también con la autoridad, con la persona que cuida, que sabe que en realidad es un lugar para tener sexo,
como un cabaret de la posmodernidad, o no sé cómo llamarlo, y que hay mucha gente que está con los auriculares mirando una película y teniendo sexo con otras personas, porque ahí la palabra no media, ahí lo que se busca es el sexo salvaje, ¿no? El sexo, el placer del cuerpo con el cuerpo, ¿no? Me parece que hacer un juicio de valor sobre esto es ir por otro terreno, es no entender nada o respetar el placer de las personas, ¿no? Y por otro lado me parece muy real, digamos, ¿no? Como que pasa en un montón de ambientes, lo que pasa es que, bueno, no tiene mucha visibilidad. Si hay, ¿te acuerdas qué página es, Andrés? Ah, no, pero ya lo buscamos. Creo que está por adelante. Sí, está por adelante. ¿Te acordás, Marce? No. No, Ah, cortarme las 93. páginas. en el link. 93. ¿Cómo? 93. 93. 93. 93. Dicen, el mundo de los cibercafés tiene reglas propias. Un modo de girar bajo techo y sentado. Con pantalla, pero no tan virtual. Suerte de chat, pero en vivo. Muchos prefieren los cibercafés antes que el sauna. ¿Por qué será? Esto cuando digo un modo de girar bajo techo, hago alusión al Chile callejero típico de los años 80 y 90, que en la biografía de César lo trabajo mucho. Es muy interesante ver cómo la avenida Santa Fe y Porredón, por ejemplo, y hay un montón de lugares en provincia, que de día funciona de determinada manera, ¿no? Con determinados negocios, determinada cultura, y de noche se transforma como si fuese la Cenicienta, en otro barrio totalmente distinto. Y era un típico lugar de encuentros y de levante callejero, donde no había en esa época, en los años 80, celulares ni estas plataformas de contacto. Entonces el encuentro, tampoco había muchos bares y lugares, era el encuentro callejero, ¿no? Que los códigos eran con la mirada. En esta era cibernética, sigue habiendo un encuentro con mirada, pero mediado con pantallas, en un cibercafé, ¿no? Va cobrando otras dimensiones. En la peatonal Lavalle, a metros del obelisco, por donde pasa gente sin rumbo, mujeres con chicos por la feria de ropa barata, mozos que se cruzan con las bandejas con café. En la esquina de Esmeralda aún hay un edificio abandonado, que alguna vez fue un banco. Hoy vive una familia en los escalones, entre cartones, con una bandeja de plástico llena de fideos fríos. Muy cerca de allí, un cartel invita Internet 24 horas. Obvio que no es el único en la zona céntrica. En Avenida Rivadavia hay otro dentro de una galería, en el que a veces pasa de todo, y a veces no pasa nada, según los parroquianos, uno muy concurrido en la calle San Pedrito, y más allá. No sé si quieren que lea un poquito más, o por lo menos hay un pantallazo de... bueno, y también delata un poco el texto, la crónica, en un horario, fui varias veces para hacer esta nota, y en un horario céntrico, en un horario de mediodía, céntrico, también cómo cambia el público, ¿no? El público oficinista, y era muy divertido, a mi criterio, desde mi mirada, como antes de subir o bajar, no me acuerdo, las escaleras, miraban, ¿no? Como que no haya ningún compañero de trabajo, y entrar, ¿no? Como hacer algo también, esta cosa del deseo clandestino, ¿no? Y de placeres ocultos también, que quizás no sé nada de estas personas, ¿no? Se me ocurre mucha gente por ahí casada o en pareja, ¿no? Esta cosa como, del sexo anónimo, ¿no? Que circula muchísimo en Buenos Aires, en la provincia, en un montón de lugares, ¿no? Y estas nuevas formas que van adquiriendo con la cibernética, ¿no? Y esta cosa también medio travestida, ¿no? Que es un cibercafé, pero es un lugar cibertetera, un cibersexo, ¿no? Encontrarle ese lado oculto me parece interesante, ¿no? Y así van transcurriendo las historias, ¿no? Digo, que nos llevan de un punto a otro, desde el silencio, el ocultamiento, como vos decías, mirar para un lado, mirar para el otro,
que no nos descubra el compañero, que no sepa qué es lo que yo hago, hasta historias completamente abiertas que, como vos decías, que se presentaba como marica, ¿no? Me parece que hay detrás de todo este libro una posibilidad de preguntarnos nosotros si estos marcos culturales pueden ir dando cuenta de los cambios que están ocurriendo respecto de las formas de vida que se van generando, produciendo. También la pregunta respecto de cuán, no quiero usar la palabra sano, es para aquel que las practica o no, en el sentido no de la práctica en sí, sino de los miedos, las consecuencias, las culpas y todo aquello que la cultura de alguna manera va a atravesarlo posteriormente, ¿no? Claro, claro. Sí, 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 sí. En un momento me hacías acordar al nombre del disco de Soda Stereo, Doble Vida, ¿no? Como que todos tenemos algo que ocultar, una doble vida. Pensaba en estos oficinistas que subían o bajaban las escaleras a escondidas, ¿no? En busca de un placer rápido, prohibido y secreto. Y por otro lado, cuando decías esto de lo normal o de la sanidad y todo eso, es bastante común escuchar en pacientes, en Luana, si nos ponemos como más, un caso que por ahí conoce mucho más gente, ¿no? ¿Cuál es el problema de Luana? El problema de Luana no lo tenía ella sabía lo que quería, ella se sentía Claro. nena, le gustaban los juegos de nena. El problema es de la sociedad que no lo entendía, los psicólogos que le decían, tenés pito, tenés que jugar como varón, tienen que cerrar bajo llave las películas de nenas porque él es un nene, y le tienen que repetir que él es un nene. El problema lo tienen los demás, no uno, ¿no? O en algún momento, bueno, cuando los demás están adentro de uno, de alguna manera, ¿no? Comiéndonos la cabeza, como decías, Marcelo, llenándonos de culpa. Y también pensaba que el libro tiene como muchísimos colores, hay como una diversidad de personajes o de personas que entrevisté, o notas, de situaciones, de gente como muy famosa, como por ejemplo Jorge Álvarez, que es el editor, o era el editor, murió hace unos años. Yo lo fui a ver al geriátrico varias veces, que cuando fue Charlie y Nito a tocarle un par de canciones, les dijo, graban mañana. Y a los 2 o 3 días grabaron en micrófono el disco álbum Vida, tenía el sello Mandioca, que era Hugo Spinetta, Manal, Box Day, en su sello como editor, a Manuel Puig, David Viñas, Ricardo, bueno, me olvidé el nombre, bueno, un montón de gente alucinante. Él era gay y bueno, me contaba, de cada uno rescato como algo, como una enseñanza, y cada uno que lo lea seguramente va a rescatar otras cosas, ¿no? ¿Qué es lo que me decía? Yo medio como que le decía, bueno, pero tu visibilidad o su visibilidad, no sé si lo tuteaba, un hombre muy grande, en relación al activismo gay, ¿no? Me contó que algo hizo con Jorge Gatti, que es el diseñador, el artista gráfico que trabaja con Almodóvar, que es un crack pop total alucinante. Trabajaron la imagen de Sui Generis como una cosa muy ambigua, muy gay. Inclusive en el disco Confesiones de Invierno, en la parte interna del álbum, hay una foto de los dos en un bosque tomados de la mano. Jugaban con esa ambigüedad. Charlie no es gay, ni tampoco, pero sí ellos se prestaban para esta apertura. Y eso es un logro alucinante, alucinante. Tanto de Sui Generis, como de Jorge Álvarez, como de Gatti. Y en relación a mi pregunta me decía, pero querido, ¿cómo vamos a salir visiblemente a abogar por los derechos gays como hacen ahora en marchas? Yo le decía algo así como, nunca te viene una marcha. Decía, porque nuestra pregunta en los años 70 era si somos o no somos enfermos, si somos psiquiátricos o no ser psiquiátricos, porque nos tienen que gustar las mujeres y les gustan los varones. Entonces vivía toda esta cosa gay como clandestinamente, como con culpa. La pregunta era, ¿somos enfermos o no? Ahora, en otra época, bueno, la pregunta pasa por otro lado, la visibilización pasa por otra. Después estuve un día en la casa de Pedro Lemebel, viajé a Chile,
teníamos una relación muy copada por teléfono, 3, 4 horas hablando por teléfono, hasta que le decía la palabra maldita. Bueno, Pedro, ¿cuándo hacemos la entrevista? No, no, te dije que entrevistas no. Me cortaba, marcaba Redial, me llamaba al hotel donde estaba o al departamento que me alquilaban, y me empezaba a putear. Después me pedía disculpas, bueno. Un día fui a la casa y me dio el ok como para que escribiera lo que quisiera, pero que no grabara. Ya estaba muy mal, tenía cáncer en la laringe, me mostró, se sacó el pañuelo, me mostró que le habían sacado 5 centímetros de la laringe, una tarde divina, y siempre aprendo algo, siempre aprendí algo con Pedro. Y él me decía mi querida, mi Facunda, me agarraba la mano, y una cosa que me dijo es, no sé cómo va a terminar todo esto de nosotras las locas, decía, que estábamos con los chongos, porque antes, ahora no sé, seguramente va a cobrar otra forma, ¿no? Él ganó la beca Guggenheim, fue a estudiar temas sobre homosexualidad y otras cuestiones a Estados Unidos, un grosso total, ustedes saben. Y me decía, Facundo, nosotros estábamos antes para hacer lo que las mujeres no podían hacer, lo que los hombres no podían hacer con sus mujeres, porque ellas eran recatadas. Entonces, sexo oral no, sexo anal no, y para eso estábamos nosotras, me decía, para hacer esas cosas clandestinas, ¿no? Otra mirada totalmente cero patologizante, una mirada como Claro. muy antropológica y social del tema, ¿no? Ahora, el lugar que vamos a ocupar nosotras para los chongos, ¿cuál será? Porque las mujeres están liberadas y ya no tienen puritos en hacer esas cosas, ¿no? Y me gustó la pregunta y me gustó mucho. Y después cuando me iba nos dimos un abrazo y me dijo un secreto también, otra cosa que no la voy a develar acá, que está en la nota, que me dejó pensando mucho también, ¿no? Tenía esa cosa como tenía Perlonger, como tenía César Sigluti, como muy analista de la sociedad y muy como Peter Pan, como mucha otra gente, muy avispado, que te dice cosas que las resignificás después de meses, ¿no? O como epifanías, ¿no? Grosos totales. ¿Algún número? ¿No hay números? ¿Quieren tirar un numerito más y les leo un poquito? Si no. Después, bueno, tengo que admitir que todos tenemos prejuicios. Entrevisté a la hermana Mónica, una monja, con cierto prejuicio, porque era una monja. Y en realidad una monja que hizo un montón de cosas alucinantes por las travestis. Ella decía, son personas, y como personas, a mí no me importa el género que tengan, cómo se autoperciba, y las monjas que buscaban ayuda en ella las ayudó, finalmente pudo hacer una casa para las chicas trans que no tienen casa, sin techo, en Neuquén, y lo valioso es que no las obligaba a cambio de determinada ayuda a que se vuelvan religiosas. Y esto lo comprobé hablando con otras chicas. Les leo el comienzo, si quieren. Sí. La hermana Mónica... Incluso creo que no los obligaba a que dejaran la prostitución. Exactamente. No había un prejuicio de esto a cambio de esto otro. No, era puro amor, acá te cuidamos, acá te contenemos, tu vida irá por los caminos a partir de lo que te pueda ofrecer desde este amor. Dale, exactamente. Y lo que yo aprendí ahí es que digo, bueno, esta estigmatización de identidad, que porque era monja iba a ser una persona obtusa, dictatorial, porque sabemos el ejército, la iglesia, bueno, era o es una monja disidente, una monja que un montón de monjas y curas no la pueden ni ver, que luchó y que va más allá, una monja punk en algún sentido, ¿no? La verdad que divina. La hermana Mónica acaba de cumplir 13 años acompañando al colectivo trans. Empezó ayudando a una travesti que intentaba sobrevivir y salir de la prostitución y siguió en ese camino. La experiencia es escuchar el dolor de las chicas. Las dudas que me surgen se las pregunto a ellas, dice Mónica, que lo primero que reconoce es que de las trabas
hay que ponerse a aprender. Lo primero que reconoce es que de las trabas hay que ponerse a aprender, así como yo aprendí de la monja. Yolanda, una cantante con los pelos dorados y electrizados, lleva un vestido de lentejuelas rojas. Sale corriendo del departamento de su novio, al que le llevó heroína, para buscar asilo en un convento. Es muy bien recibida por la comunidad Redentoras Humilladas. Este es el comienzo de Entre Tinieblas, la película de Almodóvar, que resulta tan kitsch como ficcional, pero la hermana Mónica parece superar la ficción. Una monja de las Carmelitas Descalzas que practica votos de castidad, pobreza y obediencia, desde hace 34 años. Ujú. Y hace 13 cobijó por primera vez a una chica trans desesperada. Después fueron 2, y ahora son muchas las que llaman de todas partes del país y del mundo. Con un libro bajo el brazo, cuenta su experiencia. Espera inaugurar 12 departamentos donde puedan alojarse les sin techo. Tienen una casa donde se reúnen para tomar clases de costura, peluquería, computación, entre otros oficios. Acaba de cumplir 13 años de acompañar al colectivo trans. La experiencia es escuchar el dolor de las chicas. Las dudas que me surgen, se las pregunto a ellas. Me parece que una buena onda la monja. Como vos decías, ¿no? Los Divina, me prejuicios, pareció. los prejuicios Claro, nos atraviesan a todos claro. y la idea de vencer los prejuicios es partir de la pregunta, ¿no? De la pregunta de cómo quiere el otro ser llamado, ser nominado, cómo quiere el otro contar su historia, de qué lugar, y nuestra tarea de psicólogos es escuchar, respetar, comprender la libertad y aprender, por sobre todo eso, aprender a escuchar. Totalmente, totalmente. ¿Algún otro número? Tenemos Reconstruir los últimos días de Manuel Puig también. Murió en Cuernavaca, en México. Vivía con la mamá, un jardinero. Tenemos el auge del sexo tántrico también. Cuando uno habla de nuevas masculinidades, también es, para hacer doble clic, es muy interesante porque hay muchísimos grupos de sexo tántrico. Son como grupos de expresión corporal, meditación, expresión del cuerpo, que no necesariamente son personas gays, sino personas que disfrutan con el contacto del cuerpo masculino, de una persona denominada hombre hacia otro hombre. Entonces, bueno, cuenta acá Delfino en sus talleres que mucha gente, digamos, en otros ámbitos no se permite esto porque son enseguida tildados de putos, homosexuales, etcétera, ¿no? Y cada uno llega hasta donde llega. Hay gente que necesita un abrazo, entonces caminan como los talleres de teatro, expresión corporal, y hay personas que en nivel 1, contacto, caricias, abrazos, ¿no? Esto que queda como muy regado en la cultura heteropatriarcal, porque se supone que eso terminaría en otra cosa, ¿no? Y otros grupos que avanzan un poco más y llegan a hacer caricias a otro tipo de partes del cuerpo, y la diversidad de gente que participa en estos grupos también es reveladora, es interesante. No todo el año es Ahí está. carnaval. ¿Esa? Vale. Dale, Postales de San Vicente. ¿Cómo? dale. Habías Ah, colgado recién, nada más. ah. Postales de San Vicente, una de las playas más gays de Brasil, donde los maridos se convierten en sus esposas, por 4 días locos. Después de haber tomado clases de fotografía con el escritor punk sadomasoquista Glauco Matoso, dejé la ciudad de Sao Paulo para vivir el carnaval de San Vicente, la playa más gay del estado. Entre el olor de las cervezas, las caipiriñas y el meo de los borrachines,
Los garotos se paseaban con sus novias de las manos, con los vestidos de ellas puestos así nomás. Todo el año son machistas acá. Me gusta verlo así a Joao. Yo misma le pinté los labios, dice Dalet, la novia de uno grandote, musculoso, de apariencia bien machote y barba, que baila borracho, levantándose el vestido blanco, casi transparente, y le pide picos a los chicos más lindos del parador de Cris. Más tarde, cuando lo encuentro haciendo pis detrás de una palmera, más allá está el mástil con la bandera del arco iris, le pregunto si es bisexual. Me dice que no. En Brasil todo el mundo tiene una aventura, y esto no significa hacer nada. Me da la mano y se aleja por la arena, moviendo las caderas, eructando y zigzagueando. Su novia lo espera con una caipirinha en la mano. Después de la medianoche, la plaza se llena de garotos que se paran frente al mar para masturbarse. Uno que se parece a Ronaldinho me dice que la policía no baja a la playa porque liberan todas las zonas en carnaval, para que se produzcan los encuentros sexuales menos o los más esperados del año, y que no es peligroso. Un moreno en cueros y con las bermudas a medio bajar está rodeado por dos locos que se esmeran por satisfacerlo hasta el final. Al lado se forma otro grupo y más allá otro. Cuando me acerco, el moreno me dice que es hétero y que al menos una vez al año los garotos liberan las fantasías que acumularon durante todo el año. Satisfecho, corre hasta la orilla para lavarse y vuelve al café lunch de la playa, donde la música del puesto, allá llaman kiosqué, se mezcla con la del parador de al lado, mientras un garotinho que aparenta ser o es menor de edad, masturba a un maduro por debajo de la mesa, me dice, aquí todo es mistura, mistura. La gente baila y canta con los brazos levantados. Yo soy normal, como si fuese el fin del mundo. Una crónica Forchi. Me llamó siempre la atención la ambigüedad, lo que pasa en Brasil. Brasil, me parece a mí, por todas estas cosas que vi, que es como muy liberal y esta cosa de no, de mucho placer y de no encasillarse ni de autodefinirse bajo ninguna categoría, ¿no? Me parece una sociedad muy, muy libre, ¿no? Yo vi hombres así con aspectos muy masculinos y qué sé yo, bueno, que eso no tiene nada que ver, la orientación sexual con la identidad, ¿no? Pero con miradas, cruce con otros hombres, estando con la mujer, y después, tuvo una cosa como muy bisexual, si se quiere, ¿no? Y muy libre, muy de esto, ¿no? Y a la vez me llama la atención el alto grado de travesticidios y de crímenes de odio que hay. Eso me llamó muchísimo la atención, es como una ambigüedad muy grande, que no le encuentro mucha explicación, ¿no? Ujú. Bueno, acá tenés un comentario de una persona de Brasil que dice, felicitarles por la organización de esta charla, la verdad que muy buena y quisiera que más gente de mi país la estuviera viendo. Interesante el libro, felicitaciones por el libro y gracias por esta charla. Saludos desde Brasil, Belo Horizonte. Buenísimo, genial. Bueno, si les alguna parece, pregunta. leemos un último cuento y vamos dando por cerrada la charla. Perfecto. A ver si... Bueno, uno bastante político y bastante serio. Clandestinas. Nota original publicada en el suplemento Soy de página 12, 22 de septiembre 2017. Los baños públicos son nuestros salones de fiesta. Se podía leer en las páginas de Somos. Somos era la publicación artesanal y semisecreta del Frente de Liberación Homosexual, FLH, editada entre 1973 y 1976. Suerte de antimanual de cómo ser y cómo seguir siendo. La exposición de Hernán Marina demuestra qué clara la tenían los chicos de Somos.
En total fueron 8 números, que el artista Hernán Marina homenajeó al reproducir la tipografía de las tapas con luces de neón sobre una vitrina de madera. Bajo el vidrio se podían ver los originales de las revistas Somos. Abrimos las revistas y removemos un pasado tan oscuro como revolucionario. La producción era artesanal y desde la tapa del primer número, con letras manuscritas, anunciaba su contenido: sexo y liberación. Escribían Héctor Anavitarte, Marcelo Manuel Benítez, Selmar Acevedo, Alejandro Sox, Néstor Latrónico, Néstor Perlonger, Rodolfo Rivas y Eduardo Todesca. Las notas no salían firmadas por los autores. Algunos aparecían con seudónimos. Se podía perder el trabajo, la familia y algunos amigos si se daban a conocer la identidad verdadera, la que estaba reservada para la intimidad. La Sociedad Freudiana de Buenos Aires no aceptaba miembros que fuesen alcohólicos ni homosexuales. La consideraba una perversión, aun cuando Freud ya lo había desestimado en su teoría. Rodolfo Rivas escribió: los médicos tienen que desertar. En el número 2 de Somos publicaron la noticia: libreros detenidos por vender ejemplares de Manuel Puig. Solo Ángeles, el libro de Enrique Medina, Territorios, de Marcelo Pichón Rivière, La boca de la ballena, de Héctor Lastra, y de Buenos Aires Affair, de Manuel Puig, habían sido incautados y no podían exhibirse en librerías por obscenos. En esas épocas también empezaban a publicar la Unión Feminista Argentina, UFA, y el intercambio epistolar con el Grupo Homosexual de Barcelona, entre otros, hacía crecer el FLH, que ya tenía su réplica en Brasil con Glauco Matoso a la cabeza. Investigaban la situación de los homosexuales en Cuba. Las cartas iban y venían con la comunidad del orgullo gay de San Juan de Puerto Rico y el FLH de México. Los lazos se afianzaban y la lucha se enlazaba con otras organizaciones mundiales. En Portugal, las mujeres y los homosexuales luchaban por sus derechos, y el New York Times se hacía eco de la noticia. Una denuncia, en 1975, formulada por Somos, era reproducida por la revista Así: la detención de personas en bares del centro y estaciones de trenes por el solo hecho de parecer homosexuales. Los detenidos habían sido demorados una noche en la comisaría, en algunos casos, y en otros remitidos a Villa Devoto, y penados con hasta 3 semanas en un pabellón especial. El edicto 2H estaba vigente para la detención de homosexuales. En el número 3, de mayo de 1974, apareció la traducción de un extracto del Manifiesto para la Revolución Sexual, de Kate Miller, publicado 2 años antes en el Gay International News. Ese número también contenía un poema de Jacques Cousteau y de Alejandra Pizarnik. La tapa de diciembre de ese año se ilustró con un enorme halcón negro, con la inscripción Central Inteligencia Agencia. En sus alas, sobre un papel rosa suave, en plena acción, arañando con las garras a una mariposa. La nota central de ese número se tituló 20 años de racia, y contiene un recorrido por distintos medios que reproducían las racias a homosexuales de la Policía Federal en 1954. Se puede leer en reproducciones de medios escritos que 300 personas fueron detenidas debido a una puja entre el gobierno de Juan Domingo Perón y la Iglesia Católica. Puja que la Iglesia ganó, obviamente. La prensa decía: fueron aprehendidos más de 100 amorales. El inspector Miguel Gamboa declaraba que la campaña era para poner punto a las peligrosas desviaciones que representaba la actividad de estos individuos para la sociedad. Se ordenó estricta vigilancia en distintas zonas. Al día siguiente, la noticia se agrandaba con la detención de otros 50 anormales, a los que se les imponían 30 días de arresto.
Noticias Gráficas publicó una foto de 3 homosexuales que se refugiaban en Mar del Plata. Decía: individuos de pésima catadura, en gesto de pudor, ocultan sus rostros. Procúrese poner término a una verdadera lacra social. Los baños públicos son nuestros salones de fiesta, escribía Rodolfo Rivas, intentando volver al placer entre tanta oscuridad. Una sección llamada Asesinatos daba la noticia en Mar del Plata el 24 de marzo de 1975. Un homosexual uruguayo fue asesinado a balazos y fueron detenidos otros 5 por ser amigos del fallecido. En el número 6 de Somos se reproduce un testimonio publicado en el Cronista Comercial el 5 de mayo de 1975. Una camioneta me llevó a la comisaría. Un médico me dijo que era homosexual y me revisó el ano. Tardaron en ir a buscar a mi amigo. Me avisaron que había muerto y tuve una crisis. Me llevaron al Borda. Un hombre con las alas de mariposas y un sable que salta sobre un fondo de cartulina amarilla en la tapa del número 1 sintetiza la idea de la revista: la libertad y la lucha. Somos fue la publicación manual en formato de 17 por 22 centímetros impresa por fotoduplicación del Frente de Liberación Homosexual. Se vendía en forma clandestina por 2 pesos o se distribuía en reuniones. Bien. Si les parece bien, vamos Fuerte, cerrando ¿no? Relato y a la vez... la presentación del libro y agradeciendo a Andrés, a la universidad que él representa, agradeciéndote a vos este aporte que nos has hecho, esta posibilidad también de hacer la presentación a través de nuestro Zoom de la UFLO y bueno, y a seguir produciendo, Bueno. porque no es ni el primero ni el último libro, tenés varios y uno más interesante que el otro. Así que felicitarte y desear que sea un éxito. Buenísimo. Yo les agradezco a ustedes la posibilidad de poder hablar del libro y que se conozca y que nos enteremos de todas estas cosas que por ahí a veces uno naturaliza algunos logros y está bueno tener memoria de todo lo que pasó y toda la lucha, y gente que dio la vida, y gente que estuvo en neuropsiquiátricos por una orientación sexual, digamos. Es totalmente ridículo, y vidas que se perdieron, ¿no? Por esto. Uh-huh. Bien. Gracias a todos. Andrés. Gracias, agradecerle a la UFLO, agradecerle a la UFLO por el espacio y a vos, Facu, por ser autor de la casa, y ojalá que sigamos pronto con algún libro nuevo. Seguramente. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo para todos. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Chao. Gracias.